Para entender por qué idealizar a una mujer destruye su interés inmediatamente, primero debemos dominar la psicología detrás de ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer? Bienvenido. Hoy vamos a desmantelar la mentira más grande contada a los hombres, que tratarla como una deidad inalcanzable asegura su corazón. En realidad, firma tu boleto de salida. El pedestal que construyes no es un altar de amor, es una jaula psicológica que asfixia su deseo. En este primer bloque exploramos el mecanismo exacto que transforma la admiración excesiva en un repelente de atracción. Desglosaremos por qué ella siente aversión hacia la adoración que tú crees que ella anhela y cómo cambiar tu percepción de la fantasía sumisa a la realidad masculina fundamentada. Entramos en la fase de la neurociencia del rechazo. Cuando idealizas a una mujer, estás activando una señal de alarma en su cerebro límbico, la parte responsable de la supervivencia y la selección. Evolutivamente, una hembra busca seguridad y fuerza en un compañero. Al ponerla por encima de ti, le estás comunicando que no eres su igual, sino su subordinado. Esto genera un fenómeno neurobiológico inmediato de aversión. Ella no racionaliza, ¿por qué es tan amable? Simplemente siente que algo está mal. El cerebro femenino procesa la necesidad emocional como una falta de recursos. Ella percibe intuitivamente que si dependes de su aprobación para sentirte completo, no eres capaz de liderar la interacción, y mucho menos tu propia vida. Esta desconexión es el punto de partida del desastre. La mayoría de los hombres cometen el error garrafal de confundir la amabilidad extrema con el cortejo. Sienten que cada cumplido excesivo y cada concesión es un paso más cerca de su corazón. Pero aquí está la realidad que ella nunca te dirá: tu exceso de acomodación es aburrido. No hay desafío. No hay tensión. Ella sabe que te tiene sin esfuerzo, y la naturaleza humana desprecia lo que se obtiene gratis. Si ella siente que ya ha ganado la interacción, el juego termina. Ella pierde el incentivo para esforzarse por tu validación. Idealizarla es regalarle el final de la película antes de que se siente en la sala. Ella piensa, este hombre no tiene estándares propios, yo soy su estándar. En este bloque entenderás que el interés de una mujer no se gana con servilismo, sino con autenticidad sólida. Si tú no te valoras lo suficiente como para mantener tu propio marco, ella interpretará que eres un hombre reactivo que cambia con el viento de sus caprichos. La pregunta no es cómo hacerla sentir como una reina, sino por qué tú te sientes como un plebeyo en su presencia. Tu valor interno debe ser anterior a su validación. Para comprender realmente por qué idealizar a una mujer destruye su interés de raíz, debemos entender qué significa idealizar a una mujer y el peso que esto impone sobre ella. Bienvenido. En este bloque profundizamos en la psicología femenina y la paradoja de la perfección. Rompemos el mito de que las mujeres quieren ser vistas como ángeles impecables. De hecho, la ciencia del comportamiento humano sugiere que la presión de cumplir con un ideal fantasioso es una carga emocional que las lleva a alejarse. En los próximos minutos descubrirás cómo humanizar tu mirada es la clave para liberar la tensión y crear una atracción genuina y sostenible. Idealizarla es el acto de negarle su propia humanidad para satisfacer tu necesidad de una fantasía. Entramos en la dinámica de la proyección psicológica. Cuando idealizas, no estás interactuando con la mujer real que tienes enfrente, sino con una imagen mental que tú has construido. Ella lo nota. Ella siente que estás enamorado del concepto de ella, no de ella. Muchas mujeres de alto valor encuentran esto extremadamente irritante y manipulador. Saben que un hombre que la pone en un pedestal no la ve como una compañera, sino como un trofeo que valida su autoestima. Ella piensa, él no me conoce, él solo quiere un objeto para sentirse mejor consigo mismo. El error fundamental es creer que ella tiene miedo de no estar a la altura de tu ideal. La realidad es que ella tiene miedo de la profundidad de tu desilusión cuando descubra que ella también tiene defectos, miedos e imperfecciones. Esa mirada excesivamente admiradora es en realidad una hoguera que está esperando una chispa de tu desilusión para apagarse. Imagina que estás en una cita. Tú solo hablas de lo maravillosa que es ella, ignorando cualquier señal de que ella es una persona normal. En su mente, ella está creando escenarios de escape. Se pregunta por qué estás tan desesperado por adorar algo que aún no conoces. Esa admiración ciega es en realidad una barrera interna que está esperando a ser demolida por tu objetividad. En este nivel de la psicología debemos entender el concepto de evaluación recíproca. Si idealizas, estás indicando que ella no necesita ganarse tu respeto, tú ya se lo has regalado. El hombre que domina la atracción sabe que para que ella te respete, primero debe ganarse tu admiración. Humanizarla no significa tratarla mal, significa verla como una igual, capaz de equivocarse. Si logras entender que ella es una persona con su propia complejidad, habrás ganado la batalla por la conexión genuina.
El poder de la conexión real sobre la fantasía idealizada es el catalizador que transforma un encuentro superficial en una interacción profunda. Para entender por qué idealizar a una mujer destruye su interés sin remedio, debemos responder a una pregunta incómoda. ¿Por qué un hombre idealiza a una mujer y cómo esto le hace perder el control? Bienvenido. Hoy vamos a romper la creencia de que la adoración ciega es un acto de nobleza. De hecho, la psicología social sugiere que idealizar a alguien es el mayor indicador de inseguridad personal y un intento desesperado de control por parte de quien la ejerce. En este segmento descubrirás cómo esta falta de autocontrol desequilibra el marco de la interacción y por qué la pérdida del estatus percibido es el costo que pagas por tu obsesión idealizada. El miedo al rechazo te impulsa a crear una fantasía segura, pero esa fantasía es tu prisión emocional. Entramos en la fase de la pérdida del marco de control. Cuando idealizas a una mujer, estás cediendo todo el poder emocional de la interacción. Ella se convierte en el juez y tú en el applicant que busca aprobación. Esto genera un fenómeno neurobiológico inmediato de pérdida de valor percibido. Ella no racionaliza, este hombre me respeta tanto, simplemente siente que tú no tienes tu propio norte. El cerebro femenino está cableado para buscar un marco de referencia sólido en el que pueda relajarse. Al ponerla en un pedestal, le estás comunicando que tú eres volátil y dependiente de sus estados de ánimo. La mayoría de los hombres cometen el error garrafal de creer que cuanto más complacientes sean, más control tendrán sobre el resultado. Sienten que están asegurando su inversión emocional. Pero aquí está la realidad. Tu exceso de complacencia es una señal de que no tienes estándares propios. Ella piensa, él no tiene la solidez necesaria para manejar mi propia intensidad. Idealizar es el acto de predecir su respuesta y cambiar tu comportamiento para acomodarla. Ella sabe que te tiene sin esfuerzo, y el cerebro humano tiende a depreciar lo que se obtiene con demasiada facilidad. Idealizarla es regalarle el final de la película antes de que se siente en la sala. Ella piensa, este hombre no es capaz de sostener su propio valor si yo le retiro la mirada. En este bloque entenderás que el contacto visual prolongado de un hombre idealizado dispara la inseguridad de ella, no su atracción. La pregunta no es cómo ganarte su aprobación, sino por qué a ti te urge tanto su aprobación para sentirte seguro en tu masculinidad. La evaluación recíproca es la única base para el respeto genuino. Si tú no te valoras lo suficiente como para mantener tu propio marco, confirmas que eres un hombre reactivo que solo existe como reflejo de ella. El que más idealiza, más vale su inseguridad. La clave es la autosuficiencia emocional. Para comprender profundamente por qué idealizar a una mujer destruye su interés de forma permanente, primero debemos identificar cuáles son las señales de que se está idealizando a alguien y por qué conducen inevitablemente a la pérdida de respeto. Bienvenido. En este bloque abordamos el costo oculto de la idealización, la erosión sistemática de su atracción por la falta de respeto. Rompemos el mito de que la admiración incondicional fomenta el amor. De hecho, la psicología evolutiva sugiere que una hembra no puede sentirse atraída por un hombre al que percibe como su subordinado moral. En los próximos minutos descubrirás por qué el fin del respeto es el fin absoluto del deseo sexual y cómo tu comportamiento excesivamente admirador está cavando la tumba de tu valor percibido. El respeto se gana, no se regala. Entramos en la dinámica de la evaluación genética. Cuando idealizas a una mujer, estás enviando una señal potente de que careces de valor propio. Ella no racionaliza, ¿por qué es tan respetuoso? Simplemente siente que tú no estás a su nivel. Evolutivamente, una hembra no busca a alguien a quien deba proteger emocionalmente, sino a alguien que pueda proteger y liderar. Al ponerla por encima de ti, le estás comunicando que no eres su igual, sino su dependiente. Esto genera un fenómeno neurobiológico inmediato de pérdida de atracción sexual. Ella percibe intuitivamente que si dependes de su aprobación para sentirte completo, no eres capaz de proveer seguridad emocional. Muchas mujeres de alto valor utilizan esta técnica de forma inconsciente. Saben que un hombre de bajo valor se esforzará por agradarles, mientras que un hombre de alto valor simplemente se esforzará por ser auténtico. Idealizarla es indicarle que ella puede faltarte al respeto sin consecuencias. La mayoría de los hombres cometen el error garrafal de interpretar la complacencia extrema como un signo de amor profundo. Sienten que cada sacrificio emocional los hace más nobles. Pero aquí está la realidad que ella nunca te dirá: tu falta de límites es repugnante. No hay tensión sexual sin polaridad. Al idealizarla, eliminas la polaridad masculina que crea la atracción. En este bloque entenderás que el respeto de una mujer se basa en tu capacidad de mantener tu propia integridad, incluso si eso significa desaprobación de su parte. Si tú parpadeas y te pones nervioso ante su escrutinio, confirmas que eres un hombre reactivo que busca validación externa. La pregunta no es por qué ella no te respeta, sino por qué a ti te urge tanto su respeto sin ganártelo.
El efecto chica mala o femme fatale analiza este fenómeno. Para ella, el contacto visual no es una invitación al romance, es una declaración de guerra psicológica. Si tú cedes al idealizar, ella sentirá que has leído su mente y que ella ha ganado el duelo de Marcos antes de que comience. Ella piensa, si no se intimida con mi frialdad es porque su valor interno es superior al mío. Esa es la realización que dispara la atracción genuina. Para entender por qué idealizar a una mujer destruye su interés de manera definitiva, debemos identificar las señales de que se está idealizando a alguien y por qué este mindset te condena al rechazo. Bienvenido. Hoy vamos a romper la creencia de que la agorofilia, adoración a la mujer, es un rasgo de caballero. De hecho, la psicología de la atracción moderna sugiere que estas conductas son indicadores directos de baja autoestima y desesperación emocional, el infame mindset del simp. En los próximos minutos desglosaremos las señales conductuales específicas que ella lee instantáneamente y cómo este comportamiento excesivamente admirador es el que activa sus mecanismos de defensa y rechazo. El mayor error de un hombre es intentar suavizar la interacción con amabilidad excesiva. Entramos en la fase de la evaluación genética y el trance de observación. Cuando idealizas a una mujer, estás enviando una señal directa de que no eres un cazador, sino una presa social en el ecosistema social. Ella no racionaliza, ¿por qué es tan servicial? Simplemente siente que algo está mal en tu nivel de testosterona. El cerebro femenino procesa la necesidad emocional como una falta de recursos biológicos. Ella percibe intuitivamente que si dependes de su aprobación para sentirte validado, no tienes la solidez necesaria para manejar los desafíos de la vida real. Esta desconexión es el punto de partida del desastre. Muchas mujeres de alto valor utilizan una cara neutral para no regalar su validación. Saben que un hombre de bajo valor se esforzará por hacerlas reír o se sentirá incómodo, mientras que un hombre de alto valor simplemente disfrutará de la atención. Idealizarla es regalarle tu validación sin que ella se la gane. Imagina que estás en una cafetería. Ella te mira, pero tú ya has empezado a actuar como su sirviente emocional. En su mente, ella está creando escenarios de escape. Esa amabilidad excesiva es en realidad una hoguera interna que está esperando una chispa de tu objetividad para extinguirse. En este nivel de la psicología debemos entender el concepto de preselección. Si ella te mira, pero tú ya estás idealizado, ella sabe que tú eres un hombre que está buscando en ella rasgos que otras mujeres ya han validado en otros hombres. Ella no te considera su igual, sino su seguidor. Si entiendes que su seriedad es un cumplido a tu masculinidad, habrás ganado la batalla psicológica. Ella piensa, me atrae, pero voy a ver si es capaz de manejar mi intensidad. Si logras entender que la falta de sonrisa es su manera de mantener el control de la interacción, dejarás de idealizar y empezarás a liderar. El efecto chica mala analiza este concepto de proyección psicológica. A menudo, cuando sientes que ella te juzga, en realidad es ella quien se siente vulnerable ante tu presencia y usa la mirada seria como un escudo. Para comprender profundamente por qué idealizar a una mujer destruye su interés de forma permanente, primero debemos dominar la psicología detrás de ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer? Mediante el anclaje en la realidad. Bienvenido. En este bloque abordamos el antídoto directo de la idealización, la humanización de tu objeto de deseo. Rompemos el mito de que las mujeres disfrutan siendo puestas en un pedestal. De hecho, la ciencia del comportamiento humano sugiere que ellas se sienten deshumanizadas e invisibles ante la mirada ciega de la adoración. En los próximos minutos descubrirás cómo la técnica de humanización libera la tensión sexual acumulada en el espacio que hay entre ambos y por qué el que más aguanta la realidad, más vale. El silencio es el catalizador de atracción. Entramos en la fase de la evaluación genética y el trance de observación. Cuando idealizas, no estás interactuando con la mujer real, sino con tu proyección de la fantasía. Ella lo sabe. Ella siente que estás enamorado del concepto de ella, no de ella como persona completa. El error del hombre promedio es intentar suavizar la interacción con chistes o amabilidad excesiva buscando su aprobación. El cerebro femenino es experto en ignorar el ruido. Si sus ojos se han anclado en ti, es porque tu lenguaje corporal, tu estilo o tu energía han activado su sistema reticular ascendente. Ella no sonríe porque está en modo analista. Está observando si esa seguridad que proyectas es real o es una máscara idealizada que se romperá si ella sostiene la mirada 3 segundos más. Es un test de congruencia. Idealizar es el acto de predecir su respuesta para acomodar tu inseguridad. Ella sabe que te tiene sin esfuerzo, y el cerebro humano tiende a depreciar lo que se obtiene con demasiada facilidad. Idealizarla es regalarle el final de la película antes de que se siente en la sala. Ella piensa, este hombre no es capaz de sostener su propio valor si yo le retiro la mirada.
En este bloque entenderás que el contacto visual prolongado dispara la oxitocina en ambos cerebros, creando un vínculo antes de la primera palabra. El silencio es el vacío donde se cocina el deseo. El que habla primero pierde el duelo de Marcos. Ella piensa, ¿cuánto tiempo aguantará este silencio antes de decir algo estúpido? Es un test de resistencia mental. Si ella te mira mucho y tú mantienes el silencio con una postura relajada, estás comunicando que no necesitas su validación externa para estar cómodo. El silencio, combinado con una mirada fija, genera una tensión que solo puede resolverse con una huida o con una explosión de pasión. Aprenderás a usar tus pausas como un imán que la obligue a ella a romper el hielo. La clave es la reciprocidad relajada. Mírale de vuelta, mantén el contacto y deja que sea el tiempo el que dicte quien rompe el silencio. Para entender por qué idealizar a una mujer destruye su interés sin remedio, debemos dominar la psicología detrás de ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer? Anclando tu identidad en tu propio propósito, no en ella. Bienvenido. Hoy vamos a romper la creencia de que un hombre enamorado es el mayor deseo de una mujer. De hecho, la psicología evolutiva sugiere que una hembra no puede sentirse atraída por un hombre al que percibe como su subordinado moral. En los próximos minutos descubrirás por qué recorrer tu propio eje masculino es la clave para liberar la tensión sexual y por qué el que más se concentra en su misión, más vale para ella. El silencio es el vacío donde se cocina el deseo. Entramos en la dinámica de la evaluación genética. Cuando idealizas a una mujer, estás enviando una señal directa de que careces de valor propio. Ella no racionaliza, ¿por qué es tan respetuoso? Simplemente siente que tú no estás a su nivel. Evolutivamente, una hembra no busca a alguien a quien deba proteger emocionalmente, sino a alguien que pueda proteger y liderar. Al ponerla por encima de ti, le estás comunicando que no eres su igual, sino su subordinado emocional. Muchas mujeres de alto valor utilizan una cara neutral para no regalar su validación. Saben que un hombre de bajo valor se esforzará por agradarles o se sentirá incómodo, mientras que un hombre de alto valor simplemente disfrutará de la atención. Idealizarla es indicarle que ella puede faltarte al respeto sin consecuencias. La mayoría de los hombres cometen el error garrafal de creer que cuanto más complacientes sean con ella, más control tendrán sobre su amor. Sienten que están asegurando su inversión emocional. Pero aquí está la realidad. Tu exceso de acomodación es aburrido. No hay tensión sexual sin polaridad. Al idealizarla, eliminas la polaridad masculina que crea la atracción. En este bloque entenderás que el respeto de una mujer se basa en tu capacidad de mantener tu propia integridad, incluso si eso significa su desaprobación. Si entiendes que su falta de sonrisa es su armadura de reina, dejarás de idealizar y empezarás a liderar. La mirada cazadora analiza este fenómeno. Aunque la sociedad nos dice que el hombre es el cazador, la mujer es quien elige. Una mujer que te mira mucho sin sonreír está en modo depredador social, evaluando si eres el espécimen que merece su tiempo y energía genética. El silencio incrementa el ritmo cardíaco y esa respuesta fisiológica es malinterpretada por el cerebro de ella como enamoramiento. Para comprender profundamente por qué idealizar a una mujer destruye su interés de forma permanente, primero debemos dominar la psicología detrás de ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer? Mediante la táctica de la indiferencia relajada. Bienvenido. En este bloque abordamos el antídoto directo de la idealización, la mentalidad de abundancia y la desatención estratégica. Rompemos el mito de que la admiración incondicional fomenta el amor genuino. De hecho, la ciencia del comportamiento humano sugiere que el deseo se cultiva en la ausencia, no en la presencia agobiante de la adoración ciega. Descubrirás por qué cultivar la indiferencia relajada libera la tensión sexual acumulada y por qué el que más se atreve a no validarla, más vale para ella. La mirada cazadora y el rol del instinto analizan este concepto. Entramos en la fase de la evaluación genética. Cuando idealizas, no estás interactuando con la mujer real, sino con tu proyección mental de la fantasía. Ella lo sabe. Ella siente que estás enamorado del concepto de ella, no de ella. Muchas mujeres de alto valor utilizan esta técnica de forma inconsciente. Saben que un hombre de bajo valor se esforzará por agradarles, mientras que un hombre de alto valor simplemente desatenderá la interacción. Idealizar es el acto de predecir su respuesta para acomodar tu inseguridad emocional. Ella sabe que te tiene sin esfuerzo, y el cerebro humano tiende a despreciar lo que se obtiene con demasiada facilidad. Idealizarla es regalarle el final de la película antes de que se siente en la sala. Ella piensa, este hombre no es capaz de sostener su propio valor si yo le retiro la mirada. La mayoría de los hombres cometen el error garrafal de confundir la amabilidad excesiva con el cortejo genuino. Sienten que cada cumplido excesivo los hace más nobles. Pero aquí está la realidad que ella nunca te dirá, tu exceso de acomodación es aburrido. No hay desafío.
No hay tensión sexual sin polaridad. En este bloque entenderás que el contacto visual prolongado de un hombre que se niega a idealizar dispara la oxitocina en ambos cerebros, creando un vínculo antes de la primera palabra. El silencio es el vacío donde se cocina el deseo. El que habla primero pierde el duelo de Marcos. Ella piensa, ¿cuánto tiempo aguantará este silencio antes de decir algo estúpido? Es un test de resistencia mental. Si ella te mira mucho y tú mantienes el silencio con una postura relajada, estás comunicando que no necesitas su validación externa para estar cómodo. El silencio incrementa el ritmo cardíaco y esa respuesta fisiológica es malinterpretada por el cerebro de ella como enamoramiento profundo. Ella piensa, si no se intimida con mi frialdad es porque su valor interno es superior al mío. Esa es la realización que dispara la atracción genuina. Para entender por qué idealizar a una mujer destruye su interés de raíz, primero debemos dominar la psicología detrás de ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer? Aplicando respuestas tácticas y el arte de la media sonrisa. Bienvenido. Hoy vamos a romper la creencia de que ante la seriedad de una mujer, un hombre debe responder con amabilidad excesiva buscando aprobación. De hecho, la psicología de la atracción moderna sugiere que la mejor respuesta ante la mirada seria es la media sonrisa ladeada, un gesto de superioridad benevolente y de autosuficiencia emocional. En los próximos minutos descubrirás por qué esta respuesta táctica rompe su marco de control idealizado y cómo usar esa tensión a tu favor para que sea ella quien termine buscando tu aprobación. Entramos en la fase de la evaluación genética y el trance de observación. Cuando idealizas, estás enviando una señal directa de que no eres un cazador, sino una presa en el ecosistema social. Ella no racionaliza, ¿por qué es tan servicial? Simplemente siente que algo está mal en tu nivel de testosterona. El cerebro femenino procesa la necesidad emocional como una falta de recursos biológicos. Ella percibe intuitivamente que si dependes de su aprobación para sentirte validado, no tienes la solidez necesaria para manejar los desafíos de la vida real. Muchas mujeres de alto valor utilizan esta técnica de forma inconsciente. Mantienen una cara neutral para no regalar su validación. Idealizarla es regalarle el final de la película antes de que se siente en la sala. Ella piensa, este hombre no es capaz de sostener su propio valor si yo le retiro la mirada. Es un test de congruencia. Imagina que estás en una cafetería. Ella te mira, pero tú ya has empezado a actuar como su seguidor emocional buscando aprobación. En su mente, ella está creando escenarios de escape. Esa amabilidad excesiva es en realidad una hoguera interna que está esperando una chispa de tu objetividad para extinguirse. En este nivel de la psicología debemos entender el concepto de preselección. Si ella te mira mucho y tú mantienes el silencio con una postura relajada, estás comunicando que no necesitas su validación externa para estar cómodo. El silencio incrementa el ritmo cardíaco y esa respuesta fisiológica es malinterpretada por el cerebro de ella como enamoramiento. La respuesta táctica es la media sonrisa ladeada. Ella dejará de pensar en evaluarte y empezará a preguntarse qué se siente estar cerca de alguien tan seguro de sí mismo. Es el momento en que el cazador se convierte en el premio. La clave es la reciprocidad relajada. Mírale de vuelta, mantén el contacto y deja que sea el tiempo el que dicte quien rompe el silencio. Para entender profundamente por qué idealizar a una mujer destruye su interés de forma definitiva, debemos recapitular los riesgos psicológicos de ¿cómo puedo dejar de idealizar a una mujer? Anclándote en el camino del hombre de valor integrado. Bienvenido. En este bloque final cerramos este viaje por la mente femenina. Recapitulamos que idealizar es el mayor error de un hombre porque erosiona la atracción, el respeto y la igualdad en la interacción. Hoy desmitificamos la adoración ciega y la agorofilia, adoración a la mujer, como actos de caballería. De hecho, la psicología evolutiva sugiere que una hembra no puede sentirse atraída sexualmente por un hombre al que percibe como su subordinado moral. Descubrirás por qué integrar tu valor interno es la única vía para el amor genuino y sostenible. El silencio es el vacío donde se cocina el deseo. Entramos en la dinámica de la evaluación genética. Cuando idealizas a una mujer, estás enviando una señal directa de que careces de valor propio. Ella no racionaliza, ¿por qué es tan respetuoso? Simplemente siente que tú no estás a su nivel. Evolutivamente, una hembra no busca a alguien a quien deba proteger emocionalmente, sino a alguien que pueda proteger y liderar. Al ponerla por encima de ti, le estás comunicando que no eres su igual, sino su dependiente. Muchas mujeres de alto valor utilizan una cara neutral para no regalar su validación. Saben que un hombre de bajo valor se esforzará por agradarles, mientras que un hombre de alto valor simplemente desatenderá la interacción. Idealizarla es indicarle que ella puede faltarte al respeto sin consecuencias. La pérdida del estatus percibido es el costo que pagas por tu obsesión idealizada.
La mayoría de los hombres cometen el error garrafal de interpretar la complacencia extrema como un signo de amor profundo. Sienten que cada sacrificio emocional los hace más nobles. Pero aquí está la realidad que ella nunca te dirá: tu exceso de acomodación es aburrido. No hay desafío. Al idealizarla, eliminas la polaridad masculina que crea la atracción. En este bloque entenderás que el respeto de una mujer se basa en tu capacidad de mantener tu propia integridad, incluso si eso significa su desaprobación de vez en cuando. La mirada cazadora y el rol del instinto analizan este concepto. El que más idealiza, más vale su inseguridad. Si este análisis profundo te ha servido para entender mejor la psicología de la atracción, suscríbete y activa la campana. Recuerda, en el juego de las miradas, el que comprende la mente domina la realidad. Nos vemos en el próximo nivel de tu evolución masculina.